Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en El Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros en Facebook, El Pique de Falú. Le das like o me gusta dependiendo el idioma de tu perfil. En Twitter, @LuisEnriqueFalú. Y también a través de YouTube, en nuestro canal, es bien facilito, www.youtube.com/El Pique de Falú. Y por ahí también tendrás acceso al programa. Oiga, hay un refrán por ahí que dice que el chisme no gusta, pero entretiene. Y esa es la justificación que a veces mucha gente utiliza, ¿verdad? Para entrar en estos dimes y diretes, en estas informaciones que se lanzan, que pueden venir algunas cargadas de cierto grado de verdad y de cierto grado de mentira. Porque algunos, para darle validez a un chisme, utilizan a veces partes verdaderas y las mezclan con partes que son falsas. Y obviamente cuando la gente escucha algo que dice, oye, pero espérate, es que si esto es verdad, pues lo otro también tiene que ser verdad y no necesariamente. En Puerto Rico, el chisme es algo que prácticamente podríamos decir que se ha entronizado, donde vivimos contando la vida de los demás y a veces por estar contando la vida de los demás, lo que estamos haciendo es olvidando vivir nuestra propia vida, porque también existe ese otro elemento de gente que se pasa constantemente hablando de otros y es porque no tienen nada bueno que decir de sí mismos y entonces empiezan con, y los chismes, déjeme decirle algo, aunque parecen algunos ser graciosos, aunque algunos parecen ser entretenidos, la realidad es que la raíz del chisme es hacer algún tipo de daño. Porque siempre, ¿verdad? Pues queda en entredicho pues, de la persona que están contando el chisme, posiblemente la reputación, etcétera, etcétera. Mucha gente diría que no le presta atención al chisme. Esa es la realidad. Cuando alguien viene donde ti a decirte, oye, te enteraste de fulanito o fulanita, ¿tú le prestas atención o tú en ese momento dices, no, para, no, de verdad que no? Pues mire, si una persona viene ante usted a contarle un chisme sobre un tercero, esa persona es capaz de contar un chisme suyo a otro tercero, porque obviamente funciona de esa forma y de esa manera, difundir la información, difuminar la información. Cuando le van a traer a usted un chisme, usted tiene que hacerse varias preguntas. La información que me van a contar, ¿qué importancia tiene para mí? ¿Es de relevancia lo que me van a decir? ¿Tengo yo pito en ese entierro, como dirían por ahí? La Real Academia Española dice coloquialmente hablando la definición de chisme, que es una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Eso es el chisme. Últimamente el chisme ha arropado a nuestra sociedad y tenemos hasta programas, incluso mucha gente cuando piensa el chisme le viene a la mente el famoso personaje de la televisión, la Comay. Y la Comay, cuando usted analiza este personaje, ¿qué es la Comay? Número uno, la Comay, ¿quién es la Comay? Todo el mundo tiene una Comay, y esa viene siendo una comadre, ¿verdad? Todo el mundo tiene una Comay. Una señora de mayor edad, porque así era que la pintaba en el personaje de la muñeca, que se pasaba pendiente a todo lo que pasa alrededor de otras personas para contarlo y contarlo con gracia. Aunque el personaje poco a poco se fue un tanto modificando porque pasó de ser de chismes de noticias falsas, los empezó a entremezclar con noticias verdaderas y entonces creó hasta un grado de credibilidad en la población, al extremo que todavía hay gente que pide que regrese la Comay, y de hecho por ahí hay comentarios de que si podría regresar. Salió la Comay de la televisión y estos programas como que se multiplicaron, como los Gremlins, comenzaron a aparecer más programas con el mismo estilo, lo que cambia es, ¿verdad?, la forma y la manera de la presentación, pero que su génesis es el chisme, hablar de los demás, sea cierto o no sea cierto. Aquí está conmigo la doctora Amarilis Ramos, del grupo CEPI, está con nosotros en el día de hoy. Doctora, bienvenida al programa. Saludos, gracias por la invitación. El chisme no gusta, pero entretiene. Eso es lo que uno escucha por ahí de la gente. Eso es lo que dicen por ahí, exactamente. Pero dijo un comentario bien importante, es el cómo lastima los comentarios, es el propósito de indisponer, lo que afecta a la otra persona. Y si hacemos un análisis real, el chisme no nada más afecta a la persona de la que estás hablando, sino a la persona que lo está diciendo. Habla de ti también, ¿verdad? La persona que está diciendo el chisme habla de sí, de cuál es la calidad de ser humano que puede ser el que hablemos de otra persona. Y resta confianza a esa persona para poderle divulgar algo. ¿Por qué gusta el chisme? ¿Por qué cuando a la gente le van a traer un chisme, en vez de poner un detente y decir, no, espérate, no, de verdad que a mí la vida de fulano, mengano, sutano no me interesa? ¿Por qué la gente, en vez de hacer eso, lo que hace, dime de verdad, en serio? Ay, Dios mío, pero ¿cómo tú dices una cosa como esa? Entonces le presta atención al chisme. Porque para que haya un chisme, tiene que haber un emisor, pero tiene que haber un receptor. Por supuesto.
supuesto. Resulta bien interesante que a veces podemos pensar que es coloquial en la situación, pero no. Han hecho varios estudios e investigaciones sobre esto y resulta ser que si nos ponen dos situaciones, a la que mayor importancia le vamos a dar y a la que más vamos a perpetuar el recuerdo es a noticias que son negativas. Por ejemplo, si nos muestran un rostro o una situación positiva a comparación de un rostro o una noticia negativa, la que vamos a recordar siempre va a ser la negativa. No solamente tiene que ver con un factor cultural, incluso hasta una predisposición nuestra de enfocarnos en la parte negativa. Pero el chisme tiene que tener algún grado de verdad para que se convierta en efectivo y para que la gente le preste atención y lo comience a repetir. Por eso es que cuando cuentan el chisme de algo, siempre viene mezclado con un grado de verdad, aunque lo demás sea falso. Entonces el problema que hay es que la gente lo cree en su totalidad. La gente no se pone a decir, déjame ver, esto sí es verdad, esto no, pues déjame descartar esto porque esto no es verdad, sino que la gente le da credibilidad a todo el mensaje. Algunas investigaciones sugieren que en una conversación de 10 minutos, al menos 3 mentiras decimos. ¿3 mentiras? 3 mentiras. ¿Qué resulta interesante en esto? Que la conversación que podemos tener sobre hablar de alguna persona en la que vamos a indisponerla va a significar que sí va a haber elementos verdaderos, por lo que crea interés para escucharlo. Sin embargo, vamos a añadir algo en lo cual vamos a convertirlo en una mentira. Por ejemplo, mire, hay un famoso político que me cuenta esta anécdota muy interesante. Él va a un restaurante a cenar con su esposa. El político es mucho mayor que la esposa. Le lleva, creo que son 20 o 25 años. Obviamente hay una diferencia ahí de edades. En un programa dicen, ¿vieron a fulano de tal, al político? Andaba con una muchachita cenando en tal restaurante. Es cierto que estaba en un restaurante. Es cierto que se puede catalogar a su esposa como muchachita porque es mucho más joven que él. Pero la insinuación que había ahí era que esa no debía haber sido su esposa, porque obviamente es la insinuación que están tirando, Crea porque una relación. ella es mucho más joven que él. Claro. Y la realidad es que hay gente que puede ser mayor que uno o menor que uno y estar en una relación. Pero la insinuación que querían lanzar era como que es más joven que él, pues espérate, pues 1 más 1 es 2. Vamos a llegar a esa conclusión y no necesariamente. Por supuesto, y ahí hacemos la relación de que todo el propósito es indisponer, es crear una falsa imagen no saludable sobre esa persona, de nosotros y de todas las personas que estamos escuchando el chisme. Siempre escuché de una persona decir que te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie, significa te lo voy a contar a ti para que se lo cuentes a tu mejor amigo. Sí. Sí. Eso es lo que significa, porque la realidad es que siempre uno tiende a cosas confidenciales contárselas a una segunda persona. Siempre va a haber otra persona. O sea que esta otra persona también va a tener otra persona a quien compartirle la información. Y como se hacen los ejercicios... Espérese. Sí. Eso es como que uno va a un sitio, ¿verdad? Entonces en ese sitio uno se encuentra allí al mesero, que se lo dice al cocinero, el cocinero se lo dice al gerente, el gerente se lo dice al presidente, y el presidente se lo dice a la esposa se lo dice al hijo, el hijo se lo dice, hasta que llega a mí. Por ejemplo, podría ser una situación como esa. No, lo que le estoy diciendo es que es una reacción en cadena para que la gente me entienda. Definitivamente. Y lo más interesante de todo esto es que cada cual tiene una interpretación sobre la información que se está recibiendo. O sea, me dan la información a mí, transmito la información a base de lo que me dijeron y como lo interpreté. Y se le va añadiendo o quitando. Y se le va añadiendo o quitando según la interpretación o como más cómodo me siento al transmitir la información. Eso ocurre cuando estamos en persona. ¿Qué pasa cuando incluimos el elemento de las redes sociales donde vemos discusiones que se forman de gente? Porque alguien escribe un comentario y entonces se forma el bochincho del chisme porque entonces empieza la gente a reaccionar a lo que dijo el primero y posiblemente el que reacciona o los que reaccionan no están implicados con lo que puso la indirecta o la directa que puso la persona. Suele ser bien interesante cuando se dan todos estos comentarios y cada uno viendo la interpretación del otro sin saber siquiera la raíz real de lo que está ocurriendo. Es bien triste adelantarnos a eventos que realmente no conocemos del todo, solamente conocemos una versión y quién somos nosotros para juzgar al comentario o el pensamiento de otra persona si no conocemos. ¿Y cómo podemos evitar el chisme? ¿Cómo evitarlo? Detenerlo. Detenerlo, no escucharlo. Sí, debe ser de una manera asertiva. No me interesa escuchar nada que no me edifique. Si no aporta a mi vida, como muy bien lo dijo usted anteriormente, si no edifica o aporta algo positivo a mi vida, ¿para qué escucharlo? Igual si no
edifica a otra persona, ¿para qué darle la oportunidad o el paso para escucharlo? El que dice un chisme, ¿qué es? Que no, su vida no es sumamente interesante o relevante como para poder contar algo de sí, tiene que coger a otra persona y pelarla, hacerla canto o hacerla... Existen elementos para hablar de otra persona y de una manera negativa, suelen ser con la autoestima, inseguridad de sí mismo y obviamente para resaltar sobre esas otras personas donde quizás en ocasiones podemos tener la envidia, pues resaltamos aspectos negativos sobre esa persona y es por eso que lo hacemos. ¿Y cómo uno puede diferenciar una verdad de un chisme? Porque hay cosas que son verdad y el tratamiento que se le da también es como si fuera de chisme. Lo importante es, como habló anteriormente, cómo erradicamos el chisme. Vamos a permitir escuchar algo que edifique o no. Si el propósito es contar a una situación que le está ocurriendo a alguna persona, es con el propósito de ayudarla, fantástico, vamos a hacerlo. Pero si el propósito es hacerle daño, no lo digas, solamente para que lo sepan, no hay nada que resolver, pues no vamos a escucharlo. Bueno, doctora Amarlely Ramos, pues gracias por haber estado con nosotros, del grupo CEPI, ¿la consiguen? En el 787-404-5933. Mire, para acá. Venga para acá que le voy a contar algo. Después de la pausa viene Remy Martin. Ah, sí, sí. Interesante. ¿Ves? Y eso es una verdad contada como si fuera un chisme. Porque fíjese que échese para acá, bajito, que nadie se entere, es entre nosotros. Pero es verdad, en el próximo segmento viene Remy Martin. Viene hablando de las mascotas y va a hablar de los manatí, me dijo. ¿Usted alguna vez ha visto un manatí? No. Nunca. Sí, de lejos. Bastante lejos. No he tenido mucho interés en que esté muy cerca. Digo, pero son dóciles, son bien cariñosos. Por supuesto, pero a pesar, se ven tan grandes sí, que sí, intimidan por la apariencia, pero sí. La gente se sorprendería de lo dóciles, de los cariñosos que son, sí, los tranquilos. Pero si usted ve uno, no los molesta, por favor. No, para nada. Yo le doy todo el espacio que necesiten. Regresamos en breve. Este es el pique de Falo a través de Tigo TV.